Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día, martes 7 de diciembre, en el que celebramos a un santo que yo, en lo personal, admiro muchísimo, San Ambrosio, aquel gran obispo de Milán que convirtió al grandísimo San Agustín de Hipona. Les invito, hermanos, a que nos acompañen en esta Santa Misa desde el pueblo de Topiltepec, en la Iglesia de la Sagrada Familia. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en este bonito martes que nos regala, en este hermoso mes de diciembre, hoy día de San Ambrosio. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor por una diócesis. Fíjense que todos los días pedimos por una. Hoy vamos a pedir por la arquidiócesis de Yucatán. Vamos a saludar a nuestros hermanos de ese gran estado hermoso de Yucatán. Muchísima gente ve la misa en ese estado, recibimos muchísimos mensajes de por allá. Así que saludamos al señor arzobispo don Gustavo Rodríguez Vega, que aparte de ser arzobispo de Yucatán, es el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, o sea, el segundo en la autoridad de todos los obispos, ¿no?, de México. Es el vicepresidente. El presidente es el señor Rogelio, arzobispo de Monterrey, y el vicepresidente es don Gustavo, vicepresidente arzobispo de Yucatán, con sede en La Blanca, Mérida. Pues saludamos a todos nuestros hermanos de esas ciudades mayas de Yucatán. Vamos a pedirle a Dios también hoy por un país donde sabemos que hay gente que nos ve. Vamos a pedir por Francia. Ese país tan bello históricamente, tan hermoso arquitectónicamente, un país donde aunque no se habla español como lengua originaria o lengua base, sí se habla mucho español, está pegadito a España, entonces pues se habla mucho español. Vamos a pedir por los que nos ven en Francia, hay gente que luego escribe de allá. Padre, ¿y por qué piden por esos países? Bueno, todos los países que ustedes escuchan que pedimos es porque hemos recibido por lo menos un WhatsApp de que allá nos ve alguien. Por eso yo luego pido por ellos. Así que si alguien nos ve por allá en Botswana, pues mándenos un WhatsApp y díganos, acá también los vemos, y ya pediremos por ustedes. Un saludo a nuestros hermanos latinos o españoles que viven en Francia y que ven la misa en español con nosotros.
También hoy quiero pedir por unas personas un oficio. Todos los días estamos pidiendo por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las personas que tienen un puesto ambulante en la calle, de comida sobre todo. Vamos a pedir por los puestos ambulantes. ¿Quién de ustedes no se ha comido unos tacos buenos por ahí en un puesto? ¿Dónde saben más buenos los tacos? En la calle, ¿verdad que sí? Claro, entonces vamos a pedir por todos los taqueros hoy. Hoy vamos a pedir por los taqueros, los que hacen tacos, que yo creo que todos tienen un lugar de tacos favoritos. Yo allá en mi tierra también. No les voy a decir dónde porque van a ir con esas personas, pero hasta se me hizo agua la boca, ¿verdad? Entonces vamos a pedir por los taqueros y las taqueras, señores que trabajan allí. Que Dios los bendiga en su ministerio, en su trabajo, en su servicio, que Dios les dé más y les dé mucho dinero para que hagan tacos todavía más buenos. Un saludo a todos ellos. Y hoy también vamos a pedir por un sacerdote. Todos los días estamos pidiendo por un sacerdote y quiero pedir por el padre Ricardo Cuellar Romo. Él fue mi rector en el seminario, un muy buen sacerdote que es monseñor aparte y que fue rector del Colegio Mexicano en Roma. Fue secretario adjunto de la CELAM y fue también rector del Seminario de Aguascalientes 2 veces y a mí me tocaron los últimos 4 años con él y pues él siempre me ayudó. También me regañó muchas veces, pues ya se imaginarán el padre Arturo cómo era, pero siempre me comprendió. Muchas gracias al padre Ricardo allá en Aguascalientes, ya es sacerdote emérito, tiene más de 75 años, pero está trabajando también. Que Dios lo bendiga mucho a él y a todas las personas que lo conocen, pues ahí le mandan un saludito de mi parte. Pues vamos a iniciar nuestra misa. Hoy San Ambrosio, un hombre impresionante. Ahorita les voy a platicar de San Ambrosio. ¿Conocen algún Ambrosio ustedes o Ambrosia? Bueno, pues se llevan el nombre, pero ni saben el nombre que llevan de ese gran santo, grandísimo santo de la iglesia. Si la gente estudiara los santos de la iglesia, ya no ocupan ver Walt Disney, ni ocupan ver novelitas. La vida de los santos, que es real, es admirable. Vamos a pedir por los que llevan el nombre de Ambrosios o Ambrosias. También conocí yo una tía Ambrosia que tuve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Consuelen,
consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan el páramo, una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que todo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: griten. Y yo le respondo: ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como la flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su abrazo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo, proclamemos su amor día tras día. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Ya viene El Señor a renovar el mundo. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo.
Ya está cerca el día del Señor, ya viene el Señor a salvarnos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va en buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Antes de hablar del Evangelio, quiero hablar con ustedes del santo de hoy, San Ambrosio. En los tiempos del Imperio Romano, uno de los tiempos más fuertes del Imperio Romano fue de los años 200 a los años 400. El Imperio Romano, hay que entender muy bien el Imperio Romano con el nacimiento de la Iglesia Católica porque pues van de la mano. La Iglesia Católica nació en el año 33 en Judea, cuando Jesús le entrega las llaves a Pedro, y también cuando a los pies de la cruz Jesús le dice a Juan, ahí está tu madre, y a Juan le dice, a la Virgen le dice, ahí está tu hijo. Y después cuando brota sangre y agua del costado de Jesús, y cuando Jesús también les dice en la última cena, hagan esto en memoria mía, y cuando les dice, vayan a predicar el Evangelio. Cuando uno de los cuentos viejos, porque así se dice cuando algo ya chole, ¿verdad? Sí, ¿saben qué quiere decir eso de ya chole, ya me cansaste con ese argumento, ya me tienes hasta el gorro, ¿no? Ya chole con esa pregunta. Bueno, una de las cosas que los hermanos separados argumentan para decir que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo es cuando Constantino, siendo emperador del imperio de Oriente, del Imperio Romano, establece la Iglesia Católica como la Iglesia oficial. Este argumento ya me tiene hasta el gorro porque lo he desmentido innumerables veces y hoy lo voy a volver a desmentir para que entendamos el trabajo de Ambrosio. Miren, Constantino lo único que hizo, hijo de Santa Elena de la Cruz, fue hacer oficial el cristianismo de entonces, que es la Iglesia Católica, que existe desde el año 33, para todo el Imperio Romano. Hoy hay un respeto muy grande entre las autoridades civiles y la autoridad de la Iglesia, pero en aquellos tiempos todo estaba mezclado, ¿no? Si el emperador decía, todos vamos a ser musulmanes, pues todos eran musulmanes. Si el emperador decía, todos vamos a ser paganos, pues todos éramos paganos. Si el emperador decía, todos vamos a ser católicos, todos éramos católicos. Y nadie se disgustaba, y nadie cambiaba, y nadie se enojaba. Entonces, lo único que va a hacer Constantino es bautizarse al final de su vida y nombrar al catolicismo como la iglesia oficial de todo el Imperio Romano. Es lo único que él va a hacer, porque los hermanos separados ya chole con ese cuento, que es que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. No estudian, nomás se aprenden una frasecita ahí de alguien que les dijo y ya con eso están hasta el gorro pero no estudian la historia. Hay que estudiar, aquí no solamente son argumentos bíblicos, hay que tener argumentos históricos, hay que aplástese y siéntese y estudie. Pero bueno, no queremos eso, ahí estamos. Y como hay tantos católicos desventurados, por no decir aquí otra palabra, atarantados, pues cualquier mareada y ya los tenemos allá enredados, ¿verdad que sí? Desventurados, por no decirles ya, porque no se vaya a ofender algún oído por ahí muy sensible que esté oyendo la misa y diga, ¿cómo me ofenden diciéndome atarantado? Bueno, pues ahora le vamos a decir desventurados, que es más o menos lo mismo. Bueno, entonces miren,
El Imperio Romano nace antes de que Cristo venga al mundo. Acuérdense, cuando Jesús vino al mundo, en estos días vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo y luego dice, siendo procurador de Judea, siendo emperador de ese tiempo, el César Augusto, vino al mundo Jesús de la siguiente manera, ¿no? Así empieza el Evangelio de San Mateo, así empieza. Siendo procurador, siendo César de la Judea, siendo César de Roma, vino al mundo Jesús de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, etc. Así empieza el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Imperio Romano ya dominaba. Acuérdense cuando Jesús tiene relación con los oficiales romanos y habla con los romanos, y también cómo la dominación romana y cómo Poncio Pilato es procurador romano, es encargado de la provincia de Judea. Entonces la Iglesia Católica nace cuando el Imperio Romano ya está establecido, no hasta los años 300, cuando Constantino lo hace oficial el culto. Pero los cristianos existimos desde que Jesús vino a este mundo, ¿correcto? Entonces, tumbado ese argumento, ¿sí les quedó tumbado el argumento? Porque luego dicen, la Iglesia Católica nació con Constantino. ¿Y cómo se llamaban los anteriores a la Iglesia Católica? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Los testigos de Jehová? No, esos compadres ni siquiera habían pensado en la mente. Los sabatistas, los adventistas, los bautistas, los pentecosteses, los anglicanos que nacen con Enrique VIII, los luteranos que nacen en el siglo XVI, hace 450 años. ¿Quiénes eran esos pues? Eran los católicos. Entonces, señoras, a ustedes que me las han mareado con ese argumento de Constantino, despierten, estudien la historia y luego saquen sus conclusiones. Bueno, fíjense que va a haber una parte en la Iglesia Católica después de que Constantino, porque los anteriores emperadores a Constantino, desde Calígula, lo que fue también Marco Antonio y Tiberio y todos estos van a perseguir a los cristianos, no los querían, sobre todo Nerón, ¿no? Que fue el que asesinó a San Pablo y a San Pedro en lo que hoy es el Vaticano. Entonces, hasta Constantino viene una paz, así como que Constantino dijo, ¿saben qué? Conmigo hagan lo que quieran, son libres de creer en Cristo. Entonces viene una paz en la iglesia. Y cuando viene esa paz, van a venir los grandes escritores llamados padres de la iglesia o doctores de la iglesia. Los padres de la iglesia es una época muy hermosa en la iglesia que se llama patrística. Esos hombres, muchos de ellos sacerdotes, obispos o incluso laicos, van a escribir toda la doctrina de la iglesia. Cómo se celebra una misa, quiénes eran los santos, quién era el papa, la lista de los papas, todo esto que tenemos hoy en la iglesia. Y uno de ellos, van a ser muchos, ¿no? Puedo decirles muchos nombres aquí, pero hoy me voy a enfocar en Ambrosio. Ambrosio era gobernador de una de las ciudades de Italia, que hoy se llama Italia, pero en ese tiempo pues era Roma, todo. Al sur de Roma había una ciudad que se llamaba Elvira. Y él era gobernador de allí y era cristiano. Y era un hombre apasionado. Entonces, el pueblo de Milán, fíjense, hoy Milán es una ciudad, ustedes ven, hasta hay un equipo, ¿no? Hay gente que piensa que Milán es un equipo de fútbol, es muy famoso, pero es una ciudad que se llama Milán, ¿no? Al sur de Italia. Espero algún día darme una vueltecita por allá. Entonces, en Milán era un pueblo, una ciudad ya mediana, grande, ¿no? Y pues eran cristianos, eran católicos todos ellos. Y fíjense, les voy a decir algo que es muy hermoso en la historia. ¿Sabían ustedes antes quién elegía a los obispos? ¿Quién creen ustedes que elegía a los obispos? Hoy los nombra el Papa, ¿no? El Papa los nombra y ya, ¿no? Con investigaciones que se hacen. ¿Quién creen ustedes que elegía a los obispos en estos tiempos? Incluso al Papa. ¿Quién creen que lo elegía? No, lo elegía al pueblo. El pueblo se reunía en asamblea, se reunían en la parroquia, en la catedral, lo que tuvieran, y decían, pues vamos, se murió nuestro obispo, ¿no? Y eran vitalicios. Se moría un obispo y entonces el pueblo se reunía, los católicos, ¿verdad? No, esas
chafas que andan por ahí desventurados, no. Los católicos verdaderos se reunían y entonces ellos le pedían mucho al Espíritu Santo, la gente se reunía 2 o 3 días, no crean que eran 5 minutos, se reunían y entre ellos mismos buscaban a un buen hombre buscaban y decían, pues fulano de tal, debe de ser nuestro obispo. Él es un hombre de bien, es un hombre respetuoso, no anda de coqueto con las mujeres, no anda metiéndose con quien no debe, no roba, no, es una persona ejemplar, ¿no? Y pues, ¿quién mejor que el pueblo sabe o no? Aquí en el pueblo los puede engañar cualquiera, pero entre ustedes saben de qué pata cojea cada quien, ¿o no? Lo dicen, no, fulano de tal, no, fulano de tal ni se te ocurre, no, ese muchacho, mira, o no. No, que vamos a no, ese no. Y así iban descartando hasta que el pueblo, después de hacer oración al Espíritu Santo, nombraba al obispo. Y el Papa en Roma, pues lo ratificaba, ¿no? O también el Papa podía decir que no, que él no, que otro, que buscaran otro. Pero casi siempre el Papa pues ratificaba. Entonces, así mucho tiempo se eligió a los obispos. Hoy no. Hoy, por desgracia, el pueblo casi ni le preguntan, ¿verdad? Pero ojalá debería de ser así. Debería de ser así, porque así fue al principio. Así fue al principio. Bueno, entonces el pueblo de Milán se le murió su obispo y van a elegir a Ambrosio, el gran gobernador de Elvira. Era gobernador político y ahora lo eligen de obispo. Y Ambrosio va a ser uno de los hombres, lean ustedes el escrito de San Ambrosio, con unos sermones buenísimos. ¿Y por qué va a ser tan grande Ambrosio? Bueno, porque Ambrosio va a convertir en católico, va a reconvertir en católico a uno de los grandísimos hombres que yo más admiro en la iglesia, llamado Agustín de Hipona. Por eso es grande San Ambrosio. Ahí les va. ¿Les sigo contando o ya con eso tienen? ¿Seguimos? Ay, ¿verdad? Bueno, miren, en un pueblo llamado Tagaste, lo que hoy es Egipto, a un lado de Alejandría, Egipto tenía, hoy el Cairo es la capital, pero en los tiempos romanos, Egipto era una provincia muy importante de Roma, porque de Roma sacaban el trigo, ¿no? De Egipto sacaban toda la comedera. Entonces, si no había comida, el pueblo se le iba en contra al emperador, al César, perdón. Entonces, Egipto no lo soltaban. Roma por nada del mundo soltaba Egipto, porque en Egipto estaba el trigo. Y si el gobierno le daba comida al pueblo, como hoy, pues están contentos, aunque les roben y los exploten y los humillen y todo, ¿no? Hoy les dan cualquier nada y ya con eso la gente está feliz aplaudiendo y gritando, ¿no? Es bien importante, hermanos, que sepan ustedes que el pueblo de Egipto, la provincia de Egipto, era una provincia muy importante para los romanos. Entonces, Alejandría era el puerto de Egipto donde salía todo el trigo para Roma. Entonces, a un lado de Alejandría está una ciudad que se llamaba Tagaste, donde nació Santa Mónica. ¿Se acuerdan de Santa Mónica? Una mujer con un viejo borracho sinvergüenza, como algunas que conozco, pero pues así lo escogieron, comadres, pues ¿qué hacemos? Bueno, entonces tuvieron hijos y uno de ellos, Agustín, muy listo este muchacho, se va a Roma a buscar suerte, llega allá, se convierte, hoy no les voy a hablar tanto de San Agustín porque ya llegará su fiesta en agosto y hablaremos de él. Entonces San Agustín llega a Roma, un adolescente como algunos que estoy viendo aquí, desobediente, contestón, grosero, flojo. ¿Qué más tiene un adolescente a veces? Conflictivo, problemático, cuestionador de todo, ¿verdad que sí? Todo lo cuestiona, todo lo pregunta. ¿Qué más tiene un adolescente? Y muy promiscuo también, ¿no? Promiscuo en el sentido de todo, o sea, todo lo quiere saber en todos los sentidos. Celulares, computadoras, inquietudes, preguntas, pero también, por desgracia, promiscuo en lo sexual, ¿no? También. Entonces, pues San Agustín llegó a Roma y llegó como siendo casi un adolescente, crece en medio de muchas cosas, se convierte en un gran orador, el emperador de Roma lo convierte en el orador de él. Le dice, Agustín, tú vas a ser mi voz, porque eres muy listo, tú vas a ser mi voz. Santa Mónica lo educó como un niño cristiano, respetuoso de Jesús.
como ustedes se han educado a sus niños y cuando se convierten en viejos, ahí Dios guarde la hora. Son unos groseros, majaderos contra Cristo, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que hay señoras que están viendo la misa que me dicen, así mero, padre. Yo a mi hijo le enseñé a amar a Dios. Las que lo hicieron, otras que no lo hicieron, pues no cuestionen, pues para qué hicieron esas tonterías con sus hijos. Pero muchas de ustedes les enseñaron a sus hijos a rezar, los enseñaron a ir a la iglesia, les hablaron de Cristo, de la Virgen, ¿verdad que sí? Y crecen los hombres, se van, ¿sabe a dónde? A Estados Unidos, trabajan y allá, hasta de otra religión se hacen, Ave María Purísima. Y la mamá dice, bueno, ¿en qué fallé? Yo me esforcé, mi niño me acompañaba a la iglesia, prendíamos las velas juntos, nos hincábamos juntos. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué le sucedió? Eso le va a pasar a Santa Mónica. Se va a dar cuenta que su hijo es la voz del emperador, no es cualquier cosa. ¿No? Y el César, pues era muy celoso. ¿De quién creen? De Ambrosio. Ambrosio, obispo de Milán, un hombre muy, pero muy querido. Iba la gente a escucharlo porque San Ambrosio era un hombre muy bueno para predicar la vida de Jesús. Entonces la gente iba hasta Milán a escucharlo más que al César. ¿Qué va a pasar el César? Pues le va a tener mucha envidia. ¿Y qué le va a decir a Agustín? Mira, Agustín, quiero que me tumbes al obispo de Milán. ¿Cómo es posible que lo quieran más a él que a mí? Yo soy el César. Él nomás es un obispillo ahí nomás de Milán. Y Agustín se fue a Milán a escuchar a San Ambrosio. Fue a escucharlo. Para luego, contra él. ¿Cómo ven ustedes? Así sigue pasando, ¿eh? Yo conozco gente que nomás viene a ver qué digo para luego comentar. Pero yo no me voy a dar por vencido. Así me pongan a quien me pongan y me graben y todo. Porque hay gente que lo hace para luego hacer daño. No importa, ustedes hagan su lucha, que Dios también está haciendo su trabajo a través de mi persona. No se preocupen. San Ambrosio se va a dar cuenta que pues iba pura gente muy pobre. Cuando ven a un hombre bien vestido, con la púrpura, que era una manta roja, que casi nadie podía comprar, cuando ve a un hombre que siempre va a escucharlo, ¿qué piensa San Ambrosio? Dice, ¿y este de dónde salió? ¿No? ¿A qué viene? Pues iba nomás de chismoso Agustín. Pero ¿qué creen ustedes? Que al pobre César le va a salir el tiro por la culata. San Ambrosio era tan buen orador como Agustín lo era, que al final Agustín se acordó de su madre Mónica y de sus enseñanzas y va a terminar, porque en lugar de que convierta a Ambrosio y lo arruine, Agustín va a ser el convertido. Y San Agustín va a dejar todo ese poder que tenía con el emperador, con el César, de tener dinero, tener mujeres, tener casas, tener tierras, tener todo, por seguir a Cristo a través de la predicación de Ambrosio. Así que, hermanos, Ambrosio es un gran obispo, un gran predicador, que cómo nos hacen falta Ambrosios el día de hoy, cómo nos hacen falta hombres de la iglesia que se animen a predicar con valor y con algo que a mí me encanta decir y me encanta vivir. Lo que nos falta en la iglesia católica no es la verdad está en la iglesia católica, los sacramentos están en la iglesia católica, todo tiene la iglesia católica, porque es la única que fundó Cristo. ¿Saben qué nos hace falta en la iglesia católica? Nos hace falta pasión por predicar las cosas de Cristo. A veces va uno a cada misa tan simple, ¿no? A veces va uno a recibir pláticas para bautizar y la señora unas ganas que da las pláticas, ¿no? A veces va uno a misa y los que leen no saben leer y leen una cosa por otra. A veces va uno a misa y el coro no le pone ganas. A veces va uno a misa y el padrecito me duerme, siempre me duerme. Se nos está quitando la pasión por nuestra evangelización y por eso tenemos tantos católicos desventurados. Ambrosio. ¿Cómo nos hacen falta hoy Ambrosios en la iglesia? Bueno, pues ya me pasé de tiempo, con eso tienen. Por favor,
Por favor, pongámosle pasión a lo que hacemos dentro de la iglesia, todos, yo como sacerdote, ustedes como coros, monaguillos, lectores, colectores, encargados, grupos, los que organizan retiros, los que sirven en alguna hermandad, en algún movimiento, en algún grupo. Oigan, pongámosle pasión. Tenemos unas caras y unas ganas que damos pena, de verdad. Muchas veces damos pena con nuestras ganas de seguir a Cristo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos por los miembros de la Iglesia para que en lo más profundo de nuestro ser nos preparemos para recibir con gozo y alegría la venida de nuestro Redentor. Roguemos al Señor para que en este tiempo favorable todos seamos constructores de paz y de armonía, y que mediante el auxilio que nos viene del cielo construyamos una sociedad más justa, sana y libre de todo mal. Roguemos al Señor para que el Señor, que viene a nuestro encuentro para nacer en lo más íntimo de nuestra alma, reanime el corazón de los que sufren, de cuantos están enfermos, y para que los que estamos hoy aquí reunidos nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para ayudar a los más necesitados. Roguemos al Señor por todos nosotros, para que Dios coloque en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo ardiente de cumplir su voluntad, sirviendo a nuestros hermanos, y que con nuestros familiares, amigos, y llevemos a todas partes la alegría de Jesucristo cada día de nuestra vida. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos nosotros y por todas las personas que nos piden una oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que servir. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y en la hora nos da la vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino de tu convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús. Padre, viva
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ambrosio y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, aquí en mi reino, tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que nos da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así habla con Jesús. Señor, aquí en mi reino, tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios.
Nos ponemos de pie. Oremos. Fortalecidos por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Señor, aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio que, avanzando con firmeza por tus sendas, nos dispongamos a disfrutar la suavidad del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a los del coro que nos acompañan, a los monaguillos y a todos los lectores que ayudan para que esta misa siempre se escuche y se vea muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos desde sus casas, por darle me gusta al video, de esa manera se comparte, y también a todos los que se suscriben, ¿no? Mucha gente me dice, padre, ¿por qué no me llegan los videos que usted sube? Pues ¿por qué no se suscribe, comadre? Si usted se suscribe, todo video que subamos le va a avisar YouTube, hey, subió un nuevo video, velo, y ya, así mero. De eso sirve estar suscrito al canal. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Tengan bonito día, nos vemos mañana, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Muchas gracias.